Bien, buenos días. Un poco atrasado en esta mañana. Vamos a tratar de ser lo más breve posible en la persona del doctor Manuel Vilorio y de la licenciada María Elisa Rodríguez. Saludo a todo el público presente. Hoy vamos a tocar un tema dentro de la reforma del Estado, que es la reforma del sector salud. Es bueno aclarar que dentro de un contexto, los países hacen reforma del sector salud y nosotros nos escapamos a ella. La salud es algo integral para los que no son médicos. Los grandes avances en salud en el siglo pasado fue en la primera mitad del siglo XX. Y fueron avances muy vinculados sobre todo a mejoras en los procesos sanitarios. La mejora de las aguas, mejora de la alimentación, la vacunación, medicamentos que surgieron como la penicilina, produjeron grandes avances en la expectativa de vida de un ser humano. Y para que tengamos una idea, a comienzo del siglo XX, en el año 1900, la expectativa de vida de un ser humano eran 43 años. Ya en la época de la década del 70, las expectativas de vida en los países desarrollados llegaban alrededor de los 70 años. Pero ese gran avance que hubo, lo hubo en la primera mitad del siglo XX. La vacuna, los antibióticos, la mejora en la alimentación y las mejoras en las agua, disposición de agua, las excretas, esas cosas. Luego, el sistema de salud empezó a caer en un estancamiento. Y en los años 70, en los años 80, hubo ese estancamiento en los procesos de salud y vinieron las crisis en los sectores públicos. Y por eso nosotros tenemos que empezaron a surgir las escuelas privadas, porque la escuela pública falló. Empezamos a tener que la seguridad, a aparecer los guardianes privados, porque la policía empezaba a ser ineficiente. Y así mismo en la medicina, las clínicas privadas empezaron a desarrollarse por la ineficiencia en los procesos de la salud. La poca calidad, la poca inequidad, el pobre acceso. Y por eso comenzaron a surgir en la década de los años 80 unos procesos de reforma con el objetivo de mejorar los servicios, los accesos, la equidad y la calidad. Hoy tenemos a 3 personas expertas en ese tema. Nos acompaña la licenciada Rosa María Suárez, que fue pasada viceministra de Salud. Hoy dirige procesos de salud vinculados a la USAID en el área materno-infantil. La licenciada Rosa María Suárez nos va a tocar el tema de la reforma dentro de sus contextos, por qué surgen las reformas, por qué son necesarias las reformas de salud. También contamos con la presencia del licenciado Chanel Rosa, economista, fue director de las áreas de gerencia administrativa del Seguro Nacional de Salud. Hoy ambos, tanto la licenciada Suárez como el licenciado Chanel Rosa, pertenecen al Centro de Salud de Funglode. Y el licenciado Rosa nos va a tocar el tema en la reforma de salud, los desafíos y los retos de la reforma. ¿Por qué los desafíos? ¿Por qué surgen? ¿Y cuáles son los retos? Porque una reforma vive en procesos continuos de cambio. Y tenemos la presencia del licenciado Fernando González Barroso, que tiene una maestría en Administración Pública y en Ciencias Políticas, tanto en el Instituto Ortega y Gasset como en el Sciences Po de París. Fernando nos va a tocar el tema de la descentralización y la reforma sanitaria en España, un tema sumamente interesante porque España, la España post-Franco, en el acuerdo de la Moncloa del año de 1978, los diferentes entes de la sociedad española se pusieron de acuerdo, hicieron una reforma y produjeron cambios interesantes y avanzaron sumamente en el sistema de salud de España. Y pasaron los diferentes gobiernos, tanto de Felipe González como de Zapatero, de Aznar como de Zapatero y ahora el de Rajoy, y tuvieron más o menos un sistema de salud bastante estable en España. Hoy España está en un proceso
de cambios dramáticos, y Fernando nos tocará el tema de la descentralización y la reforma sanitaria en España. Cada uno tendrá 15 minutos, luego vendrán 15 minutos de preguntas y respuestas, en lo que el público tiene que ser, y lo invitamos a que sea participativo. Trataremos de ser lo más circunscrito al tiempo, pues sabemos que tenemos un marcado retraso y queremos cumplir con el tiempo. Con ustedes, la licenciada Rosa María Suárez, en la reforma del sistema de salud en la República Dominicana. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un placer realmente poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la reforma en la salud, en el marco, la reforma a la seguridad social que el país, por mucho tiempo ha estado discutiendo, y lo estoy haciendo en un auditorio donde están los actores de primera línea, algunos porque han empujado el proceso, otros porque han sentido pues directamente las consecuencias de las decisiones que se tomaron en el marco de esta reforma. La academia tiene la ventaja de poder hacer un alto en el camino y hacerse las preguntas claves. Yo voy a tratar de incentivar un poco esa mirada y esa reflexión. El tiempo nos va a traicionar y eso ya yo casi lo sé. Vamos a ver un poco algunas de las razones de por qué reformar, o sea, qué fue el punto de partida, qué presionó al sistema de salud y seguridad social en la República Dominicana para tener que irnos moviendo hacia líneas diferentes, cuáles fueron los objetivos, los principios que nos planteamos, las líneas estratégicas relevantes de esta reforma sanitaria del país. Podríamos estar señalando, aun cuando no lo dijo el profesor Marcos Villamán, que ha sido una de las reformas sustantivas más importantes de las reformas que el país en la República Dominicana ha estado impulsando en los últimos años. Y vamos a ver algunos de los principales logros y desafíos a partir de esas líneas y esos planteamientos que nos hicimos. ¿Por qué reformar? O sea, aquí hemos estado hablando 2 días, anoche con el doctor Viloria, esta mañana todavía con los que han presentado, el tema de que estamos entrando en una cultura de derecho, el mundo ha ido cambiando, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, ya no tenemos los actores pasivos, pacientes, que tuvimos durante mucho tiempo en el sistema sanitario, sino que tenemos ya ciudadanos más conscientes de cuáles son sus derechos y cuáles son sus espacios, mecanismos de hacer efectivos esos derechos. Entonces, esa es una de las razones, de las presiones que sintió el sistema para irse moviendo. El segundo tema importante son los cambios demográficos que se han operado. Decía Gustavo, bueno, nosotros partimos de una expectativa de vida. Realmente hoy en día las personas duran más, pero que es un beneficio, digamos, que es un logro de la humanidad. El hecho de que las personas duran más para el sistema sanitario implica un grandes desafíos, porque una persona envejeciente cuesta 5 veces más cara para un sistema de salud que una persona en la edad productiva, además de que comienzan a aparecer enfermedades que antes no veíamos, o sea, también comienza a demandarnos desafíos diferenciados. En el tema demográfico también tenemos el tema de la concentración urbana, o sea, nosotros partimos de una población cuyo 30% solamente vivía en las ciudades, hoy tenemos al revés, el 70% de nuestra población es urbana, y con ello las presiones que se producen por el urbanismo, o sea, tenemos violencia, porque si tenemos tanta violencia, bueno, son las consecuencias típicas de ese cambio demográfico que estamos viviendo, ¿verdad? Las innovaciones tecnológicas, o sea, hoy este aparato es importante, mañana sale otro, si los jefes, si los directores de hospitales se dan de eso, todos los días tendrían que estar cambiando la tecnología, porque la velocidad de esos cambios está marcándonos un desafío importante y la población asimismo también está demandando fuertes reformas. La industria farmacéutica hoy en día se sigue investigando, sigue saliendo al mercado nueva tecnología, la automatización en salud es un desafío, mayor y mejor acceso a la información. Antes uno, en la consulta privada que tenía un profesional de la salud, simple y sencillamente le decía, usted tiene tal cosa, y la persona tenía someterse a la cirugía o someterse a la conducta que le dijera ese profesional. Hoy en día, aún personas que pueden vivir en el área rural, le dicen un momentito, yo voy a buscar, yo voy a preguntar, permítame la imagen, yo la voy a mandar a mi hermana que vive en España,
ella va a consultar, va a su médico y entonces al final estamos en un mundo globalizado, que es otro tema que se ha señalado mucho aquí, y interconectado y con mucha información. Hay un énfasis en el escudo de lo preventivo, hay un énfasis en lo curativo, o sea, es un modelo de salud en la República Dominicana cargado por los temas que tienen que ver con el ámbito hospitalario, el ámbito de recuperar la salud, no un énfasis en las actividades que tienen que ver con mejorar la calidad de vida y por ende factores promocionales y por supuesto esta presión del sistema hace que nos estemos enfocando en los aspectos más costosos, digamos. La ineficiencia y la baja productividad del gasto, o sea, no solamente es que poco el gasto en salud en la República Dominicana, sino que también lo estamos utilizando de una manera ineficiente. Brechas socioeconómicas que están vinculadas con las condiciones de vida, el deterioro ambiental, los niveles de pobreza, que también aquí se ha señalado, los bajos niveles educativos, por supuesto están influenciando o fueron presiones importantes, ha sido presiones importantes de por qué el sistema de salud de la República Dominicana tiene que modificarse. Coexiste un perfil epidemiológico de países en desarrollo con un perfil epidemiológico de países desarrollados. O sea, nosotros todavía en la República Dominicana manejamos enfermedades infectocontagiosas y resurgen y aparecen enfermedades que antes no se veían, como las cardiopatías y las enfermedades típicas de países, y la violencia que señalé inicialmente, típico de países desarrollados. La falta de equidad en el acceso y la oportunidad, si nos damos cuenta, para poder llegar a resolver los problemas de salud. Y por último, y más importante, los déficits de calidad de la atención y la capacidad resolutiva. Todo el mundo dice, bueno, un país donde el 90% de los partos son institucionales, no deberíamos de estar exhibiendo, por ejemplo, un indicador de mortalidad materna como el que estamos exhibiendo. O sea, países donde no tienen acceso a servicios sanitarios. Entonces, la pregunta clave es ¿por qué? Y la respuesta probablemente esté muy vinculada a déficit de calidad. En esas razones, por supuesto, se han manejado durante todo el recorrido y aquí hemos hecho una síntesis de los principales hitos de presión que sintió el sistema sanitario en la República Dominicana para reformarse, y han sido muchos los esfuerzos, huelgas generales que hicieron las centrales sindicales en 1985, las coordinaciones de la OCAMAIMA, del diálogo nacional y demás, pero no es hasta el 2000 cuando se logra realmente materializar la aprobación de dos grandes leyes que sustentan la reforma sanitaria en la República Dominicana. La Ley General de Salud, que marca todo el Sistema Nacional de Salud, y la Ley de Seguridad Social, la 8701, que es todo el sistema regulatorio de la seguridad social, que regula no solamente el ámbito de la salud, sino el régimen previsional y el régimen de riesgos laborales, que no vamos a tocar porque no es objeto de esta intervención. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma? O sea, ¿qué fue lo que nos planteamos cuando se estructuró todo este marco legal regulatorio? Lo primero era mejorar la situación de salud de la población. Si nosotros vamos a evaluar ahora cuánto hemos avanzado en la reforma de salud y seguridad social, deberíamos de estar preguntándonos cuánta más salud estamos logrando realmente con lo que estamos haciendo. El segundo gran objetivo de la reforma fue disminuir los costos de los servicios de salud. Un tercero, y muy importante, aumentar la satisfacción de los usuarios a los servicios de salud. Cuarto, aumentar la cobertura de aseguramiento en salud. Y quinto, mejorar la eficiencia. Estos fueron los objetivos que nos planteamos como país al momento de estructurar la reforma. Esos objetivos estuvieron vinculados a una serie de principios, digamos. Los principios de la reforma fueron la universalidad, la equidad y... Esto se borró. No sé por qué tiene un movimiento que los borra. Y la solidaridad. La universalidad, la equidad y la solidaridad son tres principios que se logra solo cuando se estructura el sistema de salud. O sea, cuando uno decide la forma en cómo se va a financiar el sistema de salud, uno puede alcanzar realmente estos principios. La
bueno, un sistema universal de salud que todo el mundo, porque ser ciudadano del país le da derecho a accesar a tener un sistema de salud. Esa es la universalidad. La equidad, que tiene que ver con la necesidad, no con la capacidad de pago que tienen los ciudadanos. Y la solidaridad, que está vinculada desde muchos aspectos. La solidaridad intergeneracional, que los más viejos puedan favorecer y aportar por los más jóvenes. La solidaridad del sano hacia el enfermo, cuando usted está asegurado, probablemente usted esté pagando aun cuando usted no utilice el sistema de salud. Eso es un nivel de solidaridad que usted hace. Y la solidaridad del que más puede hacia el que menos puede, porque en el sistema de seguridad social todo el mundo paga por igual, pero usted recibe según las necesidades de salud que usted tiene. Entonces son niveles diferentes de solidaridad. Hay otros principios también que estuvieron marcados en la Ley de Seguridad Social, que ya están muy vinculados a la forma en cómo asignamos los recursos y cómo organizamos el sistema de salud. La calidad es un principio fundamental que se hace efectivo. El tema de la participación y son principios importantes. La reflexión más relevante, digamos, del tema de los principios es que a veces uno lo coloca en las modificaciones legales y después se olvida de ello cuando toma las decisiones, cuando se instrumenta y se hace efectivo y se organiza el sistema. Entonces uno resulta que no vuelve a acordarse de estos principios. Parecerían bonitos, adornan, pero no se hacen efectivos en las decisiones que tomamos. Cuando decidimos un plan básico de salud, nosotros tenemos que volver otra vez a los principios. Es equitativo, es solidario, promueve calidad. O sea, cada decisión que se toma en el sistema debería de volvernos a mirar los principios por los cuales se sustentan el modelo de salud y de seguridad social. La segunda reflexión con relación a los principios es que ellos operan como pares opuestos. O sea, cuando usted trata de dar más cobertura, atender a más personas, probablemente usted está teniendo grandes desafíos para poder alcanzar niveles de calidad. O sea, no es verdad que cuando usted está realmente estructurando la intervención, usted puede alcanzar todos estos principios con el mismo nivel de efectividad. ¿Cuáles fueron entonces las grandes decisiones, digamos, del modelo de salud de la República Dominicana? La primera de ellas es el fortalecimiento del rol rector del Estado. Y hemos estado oyendo desde ayer, toda la mañana de hoy, pues, por supuesto en el marco donde se dio esta reforma, el tema que tiene que ver, si usted está aperturando a una participación, mercado, sociedad, Estado, usted tiene que garantizar realmente una participación activa del Estado en la conducción de estos procesos. La segunda es lo que tiene que ver con el aumento del financiamiento público. Para nadie es un secreto el escaso financiamiento que tiene el sector salud desde el Estado, o sea, el financiamiento público, y el alto gasto de bolsillo que tienen que hacer las familias para poder recuperar su salud. La focalización del financiamiento público hacia aquellos que requieren más, la priorización en salud mediante el establecimiento de un plan básico de salud que haga explícito realmente las coberturas, o sea, qué cosas realmente estamos cubriendo en salud, el cambio en la forma del financiamiento de oferta a demanda, la separación de las funciones y la descentralización de la oferta de servicios de salud. Esos son los componentes fundamentales, las grandes decisiones que se tomaron. ¿A qué nos referimos con el aumento del fortalecimiento del rol rector de la salud? Ya referí que en una participación pública y privada en la prestación de los servicios se quiere quien vele por el interés colectivo. O sea, la naturaleza de la salud, por sus altas externalidades, o sea, afecta a la colectividad, requiere también quien haga efectivo, quien regule la relación médico-paciente. Imagínese usted un profesional de la salud que está que usted le está diciendo, él te está diciendo a ti lo que tienes, pero además él te está diciendo que él te puede curar eso que tú tienes. Entonces, si no hay quien esté mirando
eso que está pasando, puede haber una sobredemanda innecesaria en esa vinculación. Por eso se requiere y porque se requiere también de una autoridad sanitaria que pueda realmente garantizar los derechos colectivos. ¿Qué ha pasado, digamos, con relación a este ejercicio? El Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana ha mostrado grandes avances en todo lo que tiene que ver con el manejo de los programas de salud colectiva, pero como no se ha hecho efectivo la separación de las funciones, todo el ámbito, la prestación del servicio todavía recae en el Ministerio de Salud Pública. Hay funciones que están vinculadas al ejercicio de la salud pública que han tenido ciertos rezagos. Si hablamos del tema de la habilitación de los servicios de salud públicos y privados, o sea, que usted como ciudadano pueda tener acceso a una web en la que esté cuáles son los servicios de salud que están habilitados, en los cuales usted puede accesar y no va a salir peor que como entra. Entonces, realmente, eso es un rol de la salud pública y solo el 17% de los establecimientos de salud públicos y privados en el país han sido habilitados. Entonces, ahí hay un tema de autoridad sanitaria que está mostrando un nivel de rezago importante. Para no hablar de sistemas más avanzados que la habilitación, que es lo que tiene que ver con la acreditación en salud y sistemas de garantías de calidad. El desarrollo de las cuentas nacionales en salud todavía es un ejercicio que se hace desde el privado con una buena iniciativa en lo público, pero que no sirve para modular el tema del financiamiento en salud, la certificación, la recertificación de los recursos humanos, la regulación y la garantía de la calidad de los precios de los medicamentos. Todavía hay desafíos importantes que tienen que ver con el rol rector del Estado y la agenda sanitaria del país están muy vinculadas a resolver la prestación del servicio y no así a las acciones que tienen que ver con la salud. En temas que tienen que ver con funciones esenciales como la promoción, la prevención, las emergencias y desastres, la vigilancia y el control de enfermedades transmisibles, se observa un importante avance en el sistema de vigilancia sanitaria del país y nosotros podemos ver cómo se siguen cuántos casos de dengue, cuántos casos de cólera, cuántos casos de leptospira, y hay una respuesta del sector a esos problemas. Sin embargo, todavía no se manejan desde una vinculación interinstitucional y estos problemas tienen un enfoque y una causalidad que requieren una participación de otros sectores. Salud solamente recibe lo que son los rezagos de esos otros sectores. Con relación al aumento del financiamiento, la República Dominicana nunca ha tenido una participación estatal en el financiamiento público superior al 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, aun cuando el país gasta un 7% del Producto Interno Bruto en salud, solo un 2% de ese 7% es público. Entonces, lo que pasa, entonces estamos hablando de un financiamiento muy cargado de gasto de bolsillo de la población. Y ese es un tema que a pesar de que la seguridad social con la ampliación de la, de la cobertura, eso no puede ser, de la cobertura, que ha incluido un mayor número de afiliados al sistema de aseguramiento, todavía persisten problemas que están vinculados con la aprobación de copagos, con las cuotas de recuperación que todavía existen en los establecimientos públicos y otros mecanismos que no están siendo efectivos y que están afectando a la población más pobre. En el financiamiento también tiene que ver con la calidad de ese gasto, o sea, cuáles informaciones estamos generando para nosotros saber cuánto nos cuesta a nosotros un servicio de salud, cuánto nos cuesta un egreso, cuánto nos cuesta un parto. Y hay, por supuesto, una cantidad de recursos que lo estamos manejando ineficientemente por falta de planificación, por falta de determinación de costo, por falta de facturación en los sistemas sanitarios de salud. Lo que tiene que ver con la focalización, se avanzó bastante en la creación de un Seguro Nacional de Salud del SENASA, realmente para poder colocar los recursos efectivos para la población más pobre. El Estado garantiza un cápita, un pago por esta población y por supuesto está priorizando el financiamiento público del Estado en aquellas poblaciones que realmente los requieren, digamos la población más pobre.
hay limitaciones todavía con relación a eso y están vinculadas a un descreme que se ha dado del mercado. El SENASA tiene la población más vieja, la SENASA tiene la población más pobre, entonces ahí hay un problema que se suponía el modelo de seguridad social iba a controlar, iba a haber una mayor regulación para que estos factores no se estuvieran dando. La priorización en salud, por el establecimiento de un plan básico de servicio de salud, que es un mecanismo de priorización. Por supuesto, las necesidades son muchas, el presupuesto es muy limitado. Un gran avance en ese sentido país es el que exista un único plan básico de salud, que no exista un plan básico para pobres, un plan básico de salud para ricos, sino que exista un único plan básico de salud, y eso es un elemento positivo. Facilita el mecanismo de relación entre los proveedores. El tema está vinculado fundamentalmente a la ausencia de información que nos permita realmente determinar las demandas esperadas y los costos reales del sistema. Cuando entra en el espacio de discusión, de determinación del plan básico de salud, en la esfera de lo público y lo privado, donde están presentes los proveedores públicos, las ARS, y en ese marco del Consejo de la Seguridad Social, por supuesto, si tú no tienes información confiable, ahí puede ser manipulado y puede haber determinaciones inadecuadas, pero también hay limitaciones en el catálogo de prestación de los servicios, que es como se hace efectivo el plan básico de salud. Y ahí comienza a decir, esto sí está incluido, pero el del ojo izquierdo no está incluido, o este método está incluido, pero el otro método no está incluido. Entonces todavía hay rezagos importantes en temas que tienen que ver con él. El cambio de la forma de financiamiento, cambiar los presupuestos históricos que se le entregaban a los hospitales y a los prestadores de servicios por el pago capitado por las personas que demanden el servicio que tú estás ofertando, por supuesto implica una lógica distinta. Si yo lo hago bien, hay personas que van a demandar mi servicio y por lo tanto yo voy a tener más recursos. Ese es en el país se ha estado avanzando en el pago de esto, pero todavía persiste el financiamiento histórico del Ministerio de Salud que no ha sido capitado, y el cápita en la República Dominicana no ha sido diferenciado por riesgos, porque ese cápita no debe ser igualitario, sino que debe estar vinculado a personas que enfermas, a personas viejas, a personas pobres. El tema importante de la reforma fue la separación de funciones. Este era el modelo actual antes de la reforma, donde las instituciones tenían todas las funciones del sistema, o sea, regulaban, prestaban, financiaban, prestaban la salud. Entonces lo que se hizo, y estaban segmentados por grupos de población. El IDCS tenía a los trabajadores formales hasta un tope de cotización que nunca creció. Las personas de país, el 65% del país estaba en el acceso a los servicios públicos, y las igualas médicas, en la que iba la clase media, ¿verdad? Los demás resolvían su problema fuera del país. La reforma a la seguridad social, el elemento fundamental fue el que se separaran las funciones y se especializaran las instituciones, que el Ministerio de Salud no tuviera prestación de servicios, sino que se encargara para hacer la función de rectoría y de autoridad sanitaria, que surgen instituciones nuevas como la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, cuya misión era la regulación del aseguramiento en salud. Surge una figura de defensoría que no existía, que era la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, y se reconvierten la prestación del servicio. Se suponía que tenía que darse un ámbito de competencia por calidad de servicios. ¿Qué ha pasado con relación a la separación de funciones? Ya he señalado que a pesar de que existe una ley que crea un órgano para separar los hospitales públicos de salud pública, ese todavía no se hace efectivo. Los hospitales del IDCS y de salud pública coexisten con un mismo financiamiento público en toda la red, aún tengan porcentajes de ocupación menores de un 26%, son vecinos, pero están financiados todavía con la oferta, o sea, no hemos hecho el cambio radical que quedamos de hacer en ese sentido.
Y hay dificultades en el rol que tienen que jugar algunas instituciones, como los roles regulatorios, donde todavía no hay los instrumentos suficientes y en algunos casos han sido capturados por intereses particulares, legítimos, pero que atentan muchas veces contra el interés nacional. La descentralización de la oferta es segundo de los grandes elementos de la reforma. Se suponía que la salud pública también, a través de los servicios regionales de salud, ya no lo paro entonces. Un segundo, sí. Tenía que crearse redes regionales de salud que fueran los que organizaran el sistema de prestación de servicios y cambiar esa figura hospitalocéntrica hacia una figura redexcéntrica, donde podía organizarse toda la prestación de servicios para garantizar el Plan Básico de Servicios de Salud. Se firmó en el año 2009 un acuerdo priorizando 2 servicios regionales de salud. Sin embargo, no ha habido el efectivo traspaso, delegación de las competencias de compra, de designación de recursos humanos, de presupuesto para estos servicios, y por lo tanto no se ha hecho la descentralización en salud que se ha pactado en el nuevo modelo de organizar. El órgano que se ha creado también nos genera una inquietud, porque podría darse una recentralización de pasar todas las competencias que tenía el Ministerio de Salud hacia ese nuevo órgano que se ha creado para gestionar los servicios públicos de salud, y resulta que no se va a dar tampoco el esquema que se había planteado de descentralización hacia lo local, las funciones básicas de salud. ¿Qué hago? Paro, ¿verdad? No hay de otra. Me quedé ahí. Bueno, una reflexión general. Quizás como hemos estado planteando desde ayer, la reforma sanitaria en el país se dio también un poco presionado por ese isomorfismo del que se hablaba anoche, de que todos teníamos que estar en la ola de la reforma, todos teníamos que cambiar, y fue la presión de los bancos. O sea, aquí hubo mucho, en el debate, en la conformación de la Ley de la Seguridad Social, predominó mucho más el debate del sistema previsional de pensiones que el propio sistema de salud. El rezago en la entrada en vigencia de los sistemas, de los plazos que se fueron dando para poder ir incorporando la población a los diferentes sistemas. Reflexiones importantes como el gran bloque de población que todavía no se afilia a la seguridad social, que constituyen los subsidiados, los contributivos subsidiados, el grupo de población que ni es pobre ni tampoco es asalariado. El tema que tiene que ver que la configuración institucional, a pesar de que se quiso pasar de seguros sociales a un sistema de seguridad social, no se dio el salto, porque el Consejo de la Seguridad Social sigue conformado y dirigido con poder de veto por el tripartidismo, todavía por el modelo bismarckiano original. O sea, realmente los empresarios, los trabajadores y el Estado tienen poder de paralizar, como lo han paralizado por mucho tiempo, el avance del sistema de seguridad social. Entonces no se dio el salto real hacia una concepción más vinculada a un ciudadano que a un trabajador. Después sí hay más. Bien, como ustedes ven, la licenciada Rosa María Suárez tiene mucho material que no se puede abarcar en 20 minutos ni en un segundo después. Nuestro sistema de salud, por siempre, por mucho tiempo, fue eminentemente hospitalario, curativo, privado, ineficiente y caro. Por eso se hicieron las reformas de salud, y el licenciado Chanel Rosa nos va a hablar ahora de los retos y hacia dónde vamos con nuestra reforma del Sistema Nacional de Salud. Bueno, buenas tardes. Como bien decía el doctor Gustavo Rojas, vamos a concentrarnos un poco en... No, déjalo ahí, eso. Básicamente,
confrontar un poco lo que ha pasado con lo que Rosa María Suárez inicialmente mencionó, que eran los principales retos que tenía que ver con la reforma de la seguridad social. Bueno, han pasado 10 años ya de promulgada la ley 8701, por lo tanto es un momento adecuado de hacer una evaluación, de ver qué ha pasado en el sistema, cuáles elementos persisten todavía del antiguo sistema de seguridad social, cuáles elementos se han incorporado, si es necesario hacer una segunda ola de reforma, como ya está pasando en muchos países de América Latina. Yo digo que el sistema dominicano de seguridad social, su reforma, fundamentalmente ha puesto en evidencia algunos elementos no vinculados directamente a la seguridad social, sino vinculados al mercado laboral, al mercado económico. Y vamos a ver más adelante por qué este tema. Cuando hablamos del sistema dominicano de seguridad social, como ustedes saben, nos referimos fundamentalmente a la configuración institucional de ese sistema. Es una configuración institucional que está marcada por las funciones del sistema, de todo sistema de salud, la rectoría, la regulación, la recaudación, el financiamiento, la prestación, la administración de riesgo, etcétera, que es un elemento, eso le da una complejidad bastante importante a con la configuración institucional del sistema de aseguramiento social. Los diferentes servicios se debe garantizar el modelo, o sea, el modelo establece el Seguro Familiar de Salud, que hizo bastante énfasis en la licenciada Suárez anteriormente, un sistema de riesgos laborales, un sistema de pensiones, y estos sistemas, bueno, estancias infantiles y sistemas de subsidio, y lógicamente esos sistemas de prestaciones están transversalmente vinculados por 3 regímenes de financiamiento que ustedes conocen muy bien: contributivo subsidiado y subsidiado, que básicamente están vinculados al mercado laboral, a la posición frente al mercado laboral de los ciudadanos dominicanos. En términos de cobertura, ¿qué ha pasado en la seguridad social? Uno de los que tenemos muchos años en este tema, sabemos que uno de los elementos críticos de la seguridad social nuestra es el tema de la cobertura. Nosotros, antes de la reforma, teníamos la cobertura más baja de América Latina en seguridad social. Hoy día el régimen subsidiado ha cubierto una parte importante de la población pobre. Prácticamente 58% de la población pobre tiene hoy un seguro de salud. El régimen contributivo, 72.5% de la población dominicana que tiene un empleo formal tiene seguro de salud. Sin embargo, el gran elemento todavía que nos falta por avanzar es el régimen contributivo subsidiado. Es decir, aquella parte de la población informal que no tiene todavía seguro y para la cual se creó el régimen contributivo subsidiado, que no se ha iniciado todavía y que está fuera del sistema de seguridad social. En sentido general, el 52% de la población dominicana tiene hoy día un seguro de salud. Eso contrasta bastante con la situación que teníamos hace 10 años, cuando solamente el seguro social, en el viejo IDS, se cubría un 7% de la población asegurada. Hoy día nuestro país ha pasado a ser el 7º país en América Latina con más cobertura de salud luego de aplicada la reforma. Reitero, queda el reto más importante, es cómo vamos a incorporar esa población informal que no está vinculada a una nómina, que no está vinculada a un salario, que trabaja por cuenta propia, etcétera, que ha sido el gran reto de la reforma sanitaria en América Latina. El otro gran reto es el tema del financiamiento, y este sí es un aspecto importante. El monto de las cotizaciones actuales en los niveles salariales no van a permitir el financiamiento del régimen contributivo más allá de 20 meses. Es decir, en menos de 2 años el sistema contributivo nuestro habrá hecho crisis desde el punto de vista financiero. O sea, la sostenibilidad financiera no está asegurada. Existe cada vez menos relación entre el crecimiento económico y el incremento del empleo, y eso obviamente afecta las cotizaciones. Si nosotros analizamos la economía nuestra, los elementos que crean empleo, los elementos que crecen hoy día, no son aquellos elementos que más aportan a la seguridad social y que más empleos aportan. O sea, hay una disfunción entre crecimiento y empleo. Por lo tanto, eso se expresa en la seguridad social, en el financiamiento de la seguridad social. Y el otro elemento, como les decía, que el 56% de la población informal está hoy día vinculada de manera informal. Por lo tanto, no aporta a la seguridad social. A septiembre del año 2012, hubiese querido que fuera 22, pero es el año 2012, o sea, en este año el régimen contributivo ya era deficitario en cerca de 600 millones de pesos. Es decir, 570 millones de pesos entre lo que nosotros como ciudadanos aportamos y lo que cuesta la prestación, hay una diferencia, hay un déficit de 570 millones de pesos. ¿Cómo se está financiando el sistema? Está financiando con lo que había acumulado en los años anteriores. Por lo tanto,
a mediados del año que viene, a final del año que viene prácticamente se va a hacer infinanciable el sistema de seguridad social, básicamente lo que tiene que ver la Seguro Familiar de Salud, régimen contributivo. Eso nos plantea a nosotros como país, como sociedad, un elemento importante. O sea, ¿cómo vamos a financiar la salud de la gente que tiene un empleo formal? O sea, vamos a tener que aumentar o aumentamos las cotizaciones sociales, lo cual tiene un impacto importante en las empresas, en la competitividad, en los costos salariales, o qué otro mecanismo podemos hacer para financiar eso. Pero es importante que tengamos bien claro que hoy día ya no es sostenible la seguridad social. 327 instituciones públicas y 13.264 empresas privadas realizan aporte a la seguridad social por debajo del salario mínimo sectorial. El Ministerio de Trabajo establece los salarios mínimos sectoriales, como ustedes bien saben. Sin embargo, en el sector privado, 13.264 empresas hoy día cotizan por debajo de ese salario. Eso es un elemento que está llevando, que está impidiendo la sostenibilidad financiera del régimen contributivo hoy día. Pero también en el subsidiado la situación no es mejor, porque en el régimen subsidiado la cápita, es decir, lo que aporta el Estado para financiar la salud de la población más pobre, la población más vulnerable, no se ha indexado desde que comenzó el sistema, del año 2002. Por lo tanto, hay un rezago de 10 años. Hoy día el Estado transfiere 181 pesos mensuales para cubrir a esta población, cuando la inflación acumulada ha sido de 500, debería ser, con la población acumulada, 500 pesos mensuales. Igualmente hay otro problema de sostenibilidad financiera. Y luego está la dificultad tradicional de financiamiento del sector informal. O sea, cómo nosotros vamos a afiliar a esa persona que trabaja por cuenta propia en la calle. O sea, ¿quién va a pagar por él? ¿Qué proporción va a pagar el Estado? ¿Qué proporción va a pagar esa persona? Eso obviamente va a impactar, Rosa María decía anteriormente, el Estado dominicano aporta apenas el 2% del gasto total de salud. O sea, el gasto hoy día público es el 2%, que es la mitad de lo que es el gasto público regional. Creo que igual que como pasa en educación, en salud deberíamos también ir pensando ya en ver cómo redimensionamos las necesidades también a ese sector. Porque además de que se gasta poco, se gasta mal. El otro elemento importante en la reforma, o sea, por la cual se hizo la reforma, es para disminuir el gasto de bolsillo. Es decir, lo más inequitativo que hay es que usted financie la salud de su bolsillo, porque significa que si usted no tiene dinero, la posibilidad de recuperación de su salud va a ser mucho mayor, y eso es inequitativo. O sea, que usted tenga que pagar para sanarse, para recuperar su salud, convierte eso en una sociedad desigual totalmente. Bueno, de acuerdo a un estudio que hizo la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, los afiliados al régimen contributivo, vamos a decir, los empleados públicos, los empleados formales, pagan más de 700 millones de pesos mensuales en copago. Por lo cual, la reforma en ese elemento sigue siendo también una reforma inconclusa, porque no ha logrado disminuir el gasto, lo que llama gasto de bolsillo, o el pago directo. Es decir, todos vemos cuando nosotros vamos a una consulta a un médico, que debía cobrar 100 pesos, 200 pesos, sabemos que tiene que pagar 2.000 pesos, 1.500 pesos, etc. El costo del plan básico de salud en régimen subsidiado es insuficiente para garantizar las prestaciones de salud. No solamente que es insuficiente, sino también que la red pública, la red de servicio público hoy día no está dando los servicios adecuadamente, y eso hace que el SENASA, por ejemplo, tenga que contratar servicios en la red privada, lo cual complica más el tema del financiamiento. No se ha articulado un modelo de prestación tal como la ley expresaba. O sea, no tenemos un primer nivel de atención, los ciudadanos seguimos yendo donde los médicos especializados, lo cual no solamente tiene un aspecto importante en cuanto a la recuperación de la salud y la organización del sistema, sino también en cuanto al financiamiento, porque eso obviamente lo hace mucho más costoso. Entonces, hemos visto cómo el sistema se ha comportado en cuanto a nivel de cobertura, que si bien es cierto, hemos mejorado, todavía queda un tercio de la población, 40 y tanto % de la población fuera del sistema de seguridad social en salud. Cómo hoy día está la seguridad social en tema de financiamiento y cómo está en términos de prestación de servicios de salud. Otro elemento que yo no quería dejar, no queríamos dejar fuera del tema, es el tema del seguro de pensiones, que también es uno de los pilares del sistema dominicano de seguridad social. Miren, un sistema de pensiones no se hace, su objetivo no es acumular recursos. O sea, decimos como un éxito que tenemos el 8% del PIB acumulado, o sea, o que vamos a construir 40.000 viviendas con los recursos
Ok, es importante, pero esa no es la lógica. Ese no es el objetivo de un sistema de pensiones. Se supone que el objetivo de un sistema de pensiones, y la reforma tuvo como elemento, como pilar fundamental ese objetivo, es que cuando las personas nos retiremos, podamos tener una pensión digna. Lo cual siempre fue un cuestionamiento que en un país de salarios bajos, si era posible tener una pensión digna. El seguro de pensiones no cumplirá, por lo tanto, como se esperaba, que fuera su principal objetivo, que era generar pensiones dignas. Pues de acuerdo a los estudios realizados, apenas podría sustituir un 30% del salario. Es decir, cuando nosotros nos retiremos, las pensiones, de acuerdo a cómo van los fondos de pensiones hasta ahora, lo que nosotros vamos a recibir como pensión es el 30% de lo que ganemos en ese momento que nos pensionemos. Y yo creo que ese es el tema fundamental del sistema de pensiones. O sea, ¿cuánto de mi salario yo puedo restituir? Yo puedo sustituir. O sea, eso es, para eso es. Además, eso es realmente importante porque se puso hasta 30 años, etcétera. O sea, los rendimientos reales tradicionalmente han sido bajos, incluso con tasa negativa. Cuando la crisis bancaria, los rendimientos fueron bajos, lo cual significa que nosotros como afiliados perdimos dinero en los fondos de pensiones. No se ha iniciado el régimen de pensiones para personas pobres o subsidiadas, que establecía la ley, o sea, esas personas, el régimen solidario, no se ha iniciado todavía. La mayoría de la población desconoce cómo funciona el sistema de salud, por lo tanto, ahí hay un elemento clave de derechos, cómo reclamarlos, etcétera, cuánto nos cobran de comisión. Las comisiones más altas del continente que se cobran en este país cobran las AFP. Vi el otro día en un artículo que se publicó ahí que la AFP es el mejor negocio que tenemos nosotros que hay en el país ahora mismo. En segundo lugar están las administradoras de riesgo de salud. O sea, son los negocios que más, las áreas de negocio que más reditúan beneficios a sus accionistas. O sea, se supone que son empresas privadas que están trabajando con derechos, respondiendo a derechos de los ciudadanos. Una vez se inicien los pagos de pensiones, el Estado deberá asumir muchas de estas. ¿Por qué? Porque muchas de las pensiones no van a alcanzar la pensión mínima y la ley establece que en caso de ser eso no lo paga la AFP, sino que lo va a pagar el Estado. O sea, lo pagamos todos, ciudadanos. Igualmente el Estado tendrá que pagar los bonos de reconocimiento, lo cual va a tener un fuerte impacto, y es un tema olvidado por los economistas, eso va a tener un fuerte impacto en las cuentas fiscales. El seguro de riesgos laborales ha acumulado reservas por encima de lo esperado inicialmente. Sin embargo, todavía se observan trabas burocráticas, la reclamación de los servicios, insuficiencia en las prestaciones económicas. Ustedes vieron ahí, por ejemplo, pensiones de 1,000 y pico de pesos que se pagan todavía en ese seguro y lógicamente está vinculado con el salario de la gente. Un poco de la economía política de la reforma, ya Rosa María habló un poco de eso, la forma como está estructurada el Consejo Nacional de Seguridad Social y el poder de veto hace que este sea un seguro básicamente de grupo de intereses, donde el Estado tiene muy poca movilidad, porque esos grupos de intereses tienen poder de veto, así la ley se lo hizo. Hay problemas serios de regulación, el Ministerio de Salud no se ha involucrado lo suficiente en el sistema dominicano de seguridad social, está al margen del mismo y no se observa coherencia en la representación gubernamental. Hay una ausencia de estrategia del gobierno, del Estado dominicano en la seguridad social. El ISS representa un problema institucional con un costo fiscal altísimo. El Estado este año tuvo que transferir 3.600 millones de pesos al ISS para solamente 120.000 afiliados. Y hoy día los médicos están protestando, quemando goma porque no hay para pagar las regalías. O sea, es un problema serio. 3.600 millones para 120.000 afiliados. Cuando al SENASA se le pasan 4.000 millones para 2 millones de afiliados. De conocimiento de muchos de los actores que gestionan el sistema de la correcta funcionalidad de la seguridad social. O sea, yo creo que hay mucha gente que está al frente de instituciones de la seguridad social que no tienen idea de lo que es un sistema dominicano, lo que es un sistema de seguridad social. ¿Hacia dónde ir? O sea, ¿cuáles serían los retos próximamente? La universalización de la seguridad social. Tenemos que concluir con los 1.5 millones de afiliados subsidiados que quedan pendientes. Tenemos que iniciar la afiliación del régimen subsidiado, del régimen contributivo subsidiado, ver cómo esa parte de la población lo vamos a incorporar. El desmonte gradual de financiamiento del Ministerio de Salud Pública. O sea, el Ministerio de Salud Pública, las autoridades, el Gobierno Nacional debe saber que un Ministerio de Salud Pública tiene que separar sus funciones, como decía Rosa,
Bueno, cuando nosotros vemos la declaración del ministro, ¿a qué se refieren los ministros de salud? A hospitales. Pero un ministerio de salud tiene cosas más importantes. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, para mí, si yo fuera ministro de salud, yo no lo quiera. Yo estuviese preocupado por el alza que tienen los medicamentos en el mercado. Esa fuera mi preocupación. Esa fuera mi preocupación. Yo, el tema de los hospitales, pero fuera un tema del área de garantía de calidad, etcétera, etcétera. Pero esa fuera mi preocupación. O sea, esa debe ser una preocupación de un ministro, el tema regulatorio en salud. O sea, y por ejemplo, los ministros aquí se olvidan que ellos también son responsables de que la salud, de la calidad de la salud en la clínica privada, no solamente en los hospitales. Entonces, eso es un aspecto importante. La implementación del primer nivel de atención, que usted sabe que ha sido una lucha permanente en estos años, de que comience el primer nivel de atención en seguridad social, porque como le decía inicialmente, las personas seguimos yendo a los centros especializados. El Fondo de Enfermedades Catastróficas, al fin ya fue anunciado por el presidente Danilo Medina, que el próximo año en el presupuesto tendremos 500 millones de pesos para financiar enfermedades catastróficas. No se ha implementado el Fondo Nacional de Accidentes de Tránsito, FONAMAT, por lo tanto se sigue financiando con los recursos de salud, lo cual también disminuye la sostenibilidad financiera del sistema de salud. La expansión de las estancias infantiles, que ha comenzado tímidamente, la reestructuración del IDSS. O sea, no podemos, señores, como sociedad, no podemos seguir financiando a una institución con 4.000 millones de pesos para dar el servicio de salud a 120.000 personas. Eso es una cuestión ilógica, eso es una cuestión irracional. En un sistema, en un Estado con precariedades fiscales, no puede darse el lujo de financiar 120.000 personas con 4.000 millones de pesos anuales, más lo que esa institución recauda directamente de la Tesorería de la Seguridad Social. La aprobación de la reforma de la ley de pensión del sector público, que ya está en el Congreso, es un aspecto importante. Ustedes vieron cómo se limitaron los fondos complementarios de pensiones, la aplicación de la ley de diversificación de los fondos de pensiones y la eliminación de las trabas para la entrega oportuna de los beneficios contemplados en el seguro de vejez. Por ejemplo, yo esta mañana vi en la prensa que salió una institución pública haciendo una licitación para contratar un seguro internacional para los miembros, una parte de los empleados de esa institución, que se va a hacer con recursos públicos. Entonces yo digo, no estamos afiliando a los pobres porque tenemos un problema de recursos, sin embargo, por otro lado, estamos contratando seguros internacionales para una institución del Estado. Entonces, me pareciera como que hay una pequeña contradicción ahí. Hay una mesa debería haber una mesa de coordinación de los actores gubernamentales para alinear posiciones en las políticas públicas de protección social. El Estado Dominicano, señores, tiene 7 administradores de riesgo de salud. O sea, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Aquí está SENASA, está Salud Segura, está el Banco Central tiene una administradora de riesgo de salud, el Banco de Reserva tiene otra, la Policía tiene otra, la Fuerza Armada tiene otra, la UAS tiene otra, y los maestros tienen otra, y los médicos tienen otra. Que todo hay que financiársela con recursos públicos, en una parte importante. Entonces eso es un elemento importante, porque eso distorsiona. Eso no es la lógica de un sistema de aseguramiento. Un sistema de aseguramiento se fundamenta en otros principios. En economía de escala, mientras yo más seguro, más los costos son más bajos. Entonces yo no puedo tener distribuido, pero además con derechos distintos. O sea, señor, los diputados, el Congreso Nacional nos aprobó a nosotros la ley 8701 de pensiones y para ello crearon un fondo distinto. Pero además no están en el seguro de salud. ¿O sabe por qué el 100% de la población que trabaja no está afiliada? Porque no está ni la justicia, porque tienen su propio régimen de salud, no están los diputados porque tienen su propio régimen de salud. O sea, entonces, ni el Congreso, ni la justicia, sino que todo el resto de los ciudadanos creamos ese sistema, entonces creamos un suprasistema para ciudadanos de otra categoría. Entonces eso rompe con el tema de la solidaridad, porque esas personas tienen más altos ingresos, por lo tanto no cotizan al sistema. Y eso es lo que ha llevado entre otras cosas, a la insostenibilidad del sistema dominicano de seguridad social. Bueno, yo creo que con esos elementos es importante. Gracias.
se te puso el segundo. Terminaste a tiempo. Bien, agradecemos al licenciado Chanel Rosa dos cosas. Una, que fue bien estricto con el tiempo y no se le puso el último papelito que dice un segundo. Y dos, que dijo sumamente, igual que Rosa María, muchas cosas interesantes, importantes. El tema de la salud es un tema apasionante, no porque nosotros estemos vinculados a la salud. Le voy a poner un ejemplo. Chanel dijo, desconocimiento de los actores. Eso es fundamental. La salud no lo dominan ni los políticos que gobiernan, ni los políticos de la oposición, ni mucho menos la sociedad, que es lo más lamentable de todo. Y tal vez mucho menos quizás el auditorio que tenemos, y no quiero ser grosero. Le voy a poner un simple ejemplo. Una cirugía de corazón cuesta hoy en el sector privado alrededor de 800,000 pesos. Nuestro salario mínimo del país, tenemos como 4, pero ronda alrededor de unos 6,000 pesos promedio. Eso significa, sí, más o menos, pero para redondearlo, eso significa que si un trabajador dominicano que gane salario mínimo, donde está la mayoría de los trabajadores dominicanos, se enfermara de hay que hacerle una cirugía de corazón y tuviera que ir a lo privado porque lo público no funciona, tendría que trabajar 11 años. 11 años. Para que ustedes entiendan más todavía, si cada uno de los que estamos aquí tuviéramos que sacar 800,000 pesos de nuestro peculio, ¿cuántos salarios representarían, cuántos meses tendría que trabajar cada uno? Hoy la sociedad dominicana está lanzada a la calle por una reforma tributaria que se ha hecho. Tienes razones, aumenta, el plátano cuesta 14 pesos, nadie se muere porque un plátano cueste 14 pesos, 17, pero no te vas a morir porque el plátano está a 17. No te estoy diciendo que no tengas razones de quejarnos y de decirlo. Lo que sí es preocupante es si te tienes que buscar 800,000 pesos para operarte del corazón. A eso yo llamo la atención de que las razones fundamentales de que los políticos, y eso decía Chanel ahorita, y lo uno, de que un gobernante, cualquiera que sea, el que fundó esta fundación, hasta el que está gobernando, hasta todos los que no gobernaron, no se preocupan por la salud. Esa es la razón fundamental de ser de un país. La salud comienza. Si usted no tiene un recurso humano sano, no tendrá un recurso capaz de generar empleo, de ir a estudiar, de producir. Porque por ahí, con una persona sana, pública o privada, nosotros no progresamos como nación. Y a eso llamo la atención. Qué bueno que en temas como estos se toquen los temas de salud. Son fundamentales, son trascendentales. Y a los políticos nuestros, a ninguno se lo dieron. Son abogados, ingenieros, agrónomos, son economistas. Pero el tema de la salud siempre ha estado fuera de las políticas públicas de nuestro país. Por eso tenemos sistemas de salud deficientes. Ahora, Fernando González Barroso nos viene a tocar un tema sumamente apasionante. La descentralización y la reforma en España. Mire qué cosa más interesante. España tiene un sistema público de salud que funciona. Cuando un español se pone malo, le dicen, ¿a dónde tú quieres ir? ¿Público o privado? Y dice, voy a lo público. Sin embargo, España ahora está, iba a usar entre comillas un término alocado, no sé, pero lo quieren privatizar. Nosotros estamos al revés. Si a un dominicano le dicen, se pone malo y le dicen, ¿dónde te quieren llevar? ¿A lo público o a lo privado? Dice, a lo privado, porque lo público no funciona. Nosotros tenemos que ir a desarrollar un sistema público eficiente que funcione. Entonces Fernando nos viene a hablar de la descentralización en España, que nos sirve a nosotros como un parámetro muy interesante porque es un observatorio. Fernando González Barroso. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, hay un dicho en español que seguramente a lo mejor ustedes conozcan y que viene a decir que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Respecto a lo de bien nacidos, pues mucho me temo que ya no tengo nada que hacer, ¿no? Pero respecto a lo de
Ser agradecido, pues lo voy a hacer y lo voy a expresar, ¿no? Quería expresar mi agradecimiento muy sincero al Instituto Global por la invitación a este seminario. En segundo lugar, quería expresar especialmente también a María Elizabeth, que yo sé que ella pues llevaba mucho tiempo con ganas de que pisase pues esta casa, en la que llevo colaborando desde el otro lado del charco desde hace muchísimo tiempo. Y hemos recogido y estamos recogiendo ya muchos frutos, y la verdad es que ver, visualizar, constatar que los programas marchan, que se amplían y que aquí hay, bueno, un buen ramillete de alumnos, la verdad que da mucha satisfacción el verlo, el constatarlo. Así que muchas gracias, María Elizabeth. En este orden de agradecimientos también quería, yo no sé si me sacará luego Gustavo la tarjeta roja, también pues agradecer al profesor Manuel Villoria, que efectivamente también pues dio en su momento un empujoncito para que mi presencia hoy esté aquí con ustedes, ¿no? También a don Ramón Flores, una persona que nos ha visitado muchas veces y a que yo lo tengo mucha estima y mucho cariño, y agradezco efectivamente su papel aquí en esta institución y también que esté presente. Bien, pues yo les voy a hablar fundamentalmente de lo que ha dicho Gustavo, que tiene que ver con la descentralización política en mi país y las reformas sanitarias, ¿no? Para esta exposición lo que he utilizado son materiales que tengo de un proyecto de investigación que acabo de terminar no hace muchísimo tiempo, entonces me pareció pues oportuno utilizar estos materiales. Ya les aviso también que el enfoque de mi presentación va a ser un enfoque distinto a las anteriores, pero me alegra mucho que sea así porque es complementario. Se va a complementar muy bien. Ellos dos han expuesto muy bien, digamos, la realidad de las reformas en el sistema de salud en República Dominicana. Yo voy de alguna forma a expresar, digamos, algunas conclusiones, resultados de esta investigación que he estado desarrollando a lo largo del tiempo, desde un enfoque también distinto, desde un enfoque de, digamos, efectivamente, Gustavo, desde un enfoque de actores en la reforma sanitaria, de actores, ¿no?, en la política de reforma sanitaria. El título de esta investigación es el que pueden ver ahí en la pantalla: Descentralización política y transferencias de políticas en la sanidad pública en España, y la importancia de las ideas y los valores políticos conjugados con los intereses económicos en las decisiones de reforma sanitaria, ¿de acuerdo? Y en esta investigación que he desarrollado y que, como digo, acabo de terminar hace unos meses, pues cogí un caso de estudio paradigmático también, porque efectivamente en estos momentos se está viviendo, digamos, una convulsión importante en la sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Bien, a continuación mi presentación la voy a, digamos, articular en torno a 3 puntos fundamentales. El primer punto va a ser, digamos, algunas generalidades que tiene que ver con, digamos, el abordaje teórico y metodológico con el que he hecho esta investigación. Sobre este primer apartado me voy a entretener poco, porque seguramente a ustedes les interese menos, ¿no? Es decir, el abordaje teórico y metodológico con el que yo he, digamos, desarrollado esta investigación seguramente a ustedes no les interese mucho. Estuve pensando si incluirlo o no, pero es verdad, me decía Fernando, si vas a una institución académica como el Instituto Global, tienes que darle también, digamos, un cierto lustre académico a la exposición. Bien, en eso me voy a entretener poco. Luego lo que me voy a entretener un poco más, le voy a dedicar un poquito más de tiempo, es a la, digamos, exposición de los resultados de esta investigación, ¿de acuerdo? Y luego algunas preguntas que me han quedado y que no me han quedado claras, que no he sabido responder, y a lo mejor ustedes me pueden ayudar a responder después en el debate, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar me parece fundamental para ustedes, creo, entiendo, porque la mayor parte de ustedes seguramente no conocerán muy bien, digamos, la realidad española. Entonces me parece necesario de alguna forma contextualizarles un poco, ¿no? Hay 2 elementos fundamentales para contextualizarles. Uno, por una parte, es la descentralización del Estado español y las consecuencias que eso tuvo a partir del año 78, en la que se aprueba la Constitución española, vigente actualmente. Por tanto, estamos hablando de que esta investigación se preocupa por, o se ocupa, o pone el foco en la política de reforma sanitaria en un contexto de descentralización del Estado.
¿de acuerdo? Entonces, yo voy a utilizar en mi exposición dos ideas fundamentales, ¿de acuerdo?, que se combinan, que por una parte es la realidad descentralización del Estado y la realidad reformas sanitarias. Cómo la descentralización del Estado tiene un impacto en la reforma sanitaria. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, y brevemente, insisto, con el objetivo de contextualizarles, en el Estado español, a partir, como digo, y acabo de decir, a partir del año 78, comienza una descentralización política del Estado. Una descentralización política administrativa con consecuencias importantes. Las consecuencias fundamentales son que el Estado se transforma totalmente. El Estado español desde el año 78 hasta el año prácticamente, sobre todo hablando en términos de salud, hasta el año 2001, conoce una transformación fantástica. Seguramente una de las transformaciones que un Estado moderno europeo ha conocido en menos tiempo, ¿de acuerdo? Una de las transformaciones más profundas, lo que significa que hay 3 niveles de gobierno, ¿no? Aparece un nuevo nivel de gobierno, que son las comunidades autónomas o regiones, para que ustedes me entiendan, y este nivel de gobierno es el nivel de gobierno que con el proceso de centralización cada vez más va teniendo competencias sanitarias. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro, es muy importante, me interesa mucho dejar claro cuál es el contexto en el que se producen las reformas. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, descentralización del Estado. 3 niveles de gobierno y fundamentalmente 2 niveles de gobierno, el gobierno central y las comunidades autónomas, el gobierno del Estado y las regiones con competencias en materia sanitaria. ¿De acuerdo? Estamos hablando, digamos, de un contexto de gobierno multinivel en la gestión sanitaria. Es muy importante, digamos, me interesaba mucho dejar claro ese contexto, esa idea. ¿De acuerdo? En segundo lugar, como decía Gustavo, anunció de alguna manera, nosotros venimos también, digamos, de un modelo sanitario que es, digamos, conocido como Sistema Nacional de Salud. Es un modelo que, digamos, empieza sus reformas, veníamos, digamos, en la época franquista y postfranquista, ¿no?, de la dictadura, de un modelo, digamos, residual, con aseguramientos privados, con la creación de seguros obligatorios de enfermedad, etcétera, etcétera, pero un modelo, digamos, muy atomizado. Ese modelo atomizado se va estructurando gracias, fundamentalmente, a 2 grandes reformas. 2 grandes reformas que han tenido unos beneficios fantásticos. Una de las primeras reformas es un decreto que se aprueba en el año 85 y que es la reforma de la atención primaria. La reforma de la atención primaria fue, digamos, una de las primeras reformas que de alguna forma crea los centros de salud y crea, digamos, la atención primaria como la puerta de entrada al sistema sanitario, ¿de acuerdo? El médico de familia, los centros de salud, ¿no?, sobre el territorio, digamos, son la puerta de entrada al sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Una segunda reforma es la Ley General de Sanidad, vigente actualmente, la Ley General de Sanidad, que crea o da el espaldarazo hacia un modelo fundamentalmente muy, digamos, parecido al modelo británico del Servicio Nacional de Salud, el National Health Service británico, que es un modelo, digamos, basado en los siguientes principios, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Son la cobertura universal, equitativo y solidario, la financiación con impuestos y de prestación pública. Esas serían las bases de ese modelo, ¿de acuerdo? Equitativo, solidario, de cobertura universal, de financiación pública por impuestos, de financiación pública por impuestos, de aseguramiento también público y de prestación pública. ¿De acuerdo? Por tanto, en 1986, la Ley General de Sanidad en España da el espaldarazo, junto con la reforma de la atención primaria, hacia la creación, primero, hacia la separación. Esto es muy interesante porque entiendo que ustedes están, digamos, todavía en un modelo en que seguridad social y sanidad están entrelazados. Sin embargo, allí en España, a partir del año 78, se crean 2 institutos. Uno es el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otro es el INSALUD, Instituto Nacional de Salud, que son 2 institutos dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de entonces, de los primeros 80, que lo que hacen de alguna forma es ir separando de alguna forma lo que tiene que ver seguridad social y prestaciones sociales con lo que tiene que ver sanidad pública. ¿De acuerdo? Por tanto, el modelo lo que se va haciendo es que se va bifurcando por una parte seguridad social, por otra parte sanidad pública. ¿De acuerdo? Bien,
Entonces, vamos teniendo un modelo, digamos, que se va articulando con el tiempo y que se va universalizando la cobertura y que se va, digamos, integrando ese modelo muy heterogéneo recibido y se va integrando, digamos, en un modelo muy parecido a un sistema nacional de salud, ¿de acuerdo? Bajo esos principios. Pero precisamente aquí es donde entra en juego otra vez, digamos, esa es la gran reforma. Es una reforma, de alguna forma, que toma ideas fundamentalmente del Servicio Británico de Salud y toma ideas del Servicio Sueco de Salud también, ¿no? Es decir, toma ideas de los dos. Y de alguna forma creamos un sistema nacional de salud integrado. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese momento precisamente empieza lo que sería, digamos, la descentralización del Estado. ¿De acuerdo? En ese momento que nosotros tenemos creado un sistema nacional de salud, comienza, digamos, a centralizarse el Estado y las nuevas entes regionales, los nuevos gobiernos regionales con competencias en materia sanitaria, digamos, van recibiendo las transferencias en materia sanitaria. ¿De acuerdo? Ese es el contexto. Bien. Y en ese contexto es en el que yo desarrollo esa investigación. ¿De acuerdo? Bien. El problema que yo observo y el que da pie a esta investigación es, lo que observo es que estudiando y detenidamente la reforma sanitaria que se empieza a aplicar en la Comunidad de Madrid, en concreto en el año 2000, el año 2001, estudiando el proceso de formación de esta política de reforma, observo que hay algo que a mí no me encaja, y es que realmente la Comunidad de Madrid, la región de Madrid, había copiado un modelo que era de otra región, Cataluña en este caso, que había aprobado su ley de organización sanitaria, ¿no?, para hacer el ejercicio de sus competencias 10 años antes, ¿no? Entonces, había algo ahí que a mí no me encajaba, es decir, ¿por qué, ¿no?, un gobierno copia un modelo de reforma igual que otro gobierno regional? ¿De acuerdo? Cuando se trata, digamos, de gobiernos, digamos, de ideologías distintas, ¿no?, que habían recibido herencias incluso, digamos, en términos de redes asistenciales distintas, ¿de acuerdo? Y que trabajaban sobre realidades relativamente distintas, ¿no? Había algo que no me encajaba. Esa es la pregunta que dio lugar, de alguna forma, a la investigación también. Entonces, ahí tengo formulada la pregunta. La pregunta de investigación que me hago es ¿por qué el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional de Madrid, en el año 2001, cuando recibe las transferencias de la competencia sanitaria, pone en marcha, imita la misma reforma que Cataluña 10 años? Era algo que no entendía. Bueno, pues digamos, esa pregunta es la que da pie al desarrollo de esta investigación a la que vengo haciendo mención. Bien, para ello esta investigación la focalizo en un caso de estudio. El caso de estudio en concreto es el de la reforma sanitaria en la Comunidad de Madrid, como consecuencia, digamos, de la transferencia de la política sanitaria. Dos hipótesis son las que he estado barajando durante todo este tiempo en la investigación, ¿no? Una primera hipótesis es la descentralización política del caso español abrió una ventana de oportunidad, una policy network, una policy window, que digamos que aprovecharon los actores para reformar en la región, ¿no?, en la comunidad autónoma, la política sanitaria. Una segunda es el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprovechó la oportunidad de la recepción de las transferencias sanitarias para reformar su sistema sanitario, fundamentalmente basado, digamos, en dos principios ideológicos, ¿no?, casados con los intereses económicos de una coalición de actores que fueron los promotores de esta reforma. ¿De acuerdo? Bien, el objeto de estudio de la investigación es la reforma sanitaria en el contexto de la descentralización. Sobre esto ya lo he comentado, y que lo que me interesaba en este trabajo de investigación es la formación de la política de reforma, ¿no? Es decir, cómo se produce esa circunstancia, ese proceso de formulación de la política de reforma sanitaria, que se concretaría en la ley de ordenación de la sanidad de la Comunidad de Madrid en el año 2001, ¿no? La perspectiva de análisis, pues, que utilizo es el análisis, el enfoque de políticas públicas. Fundamentalmente, pues, lo que estudio es la formación de la política, cómo se forma la política de reforma sanitaria,
en el caso de Madrid, ¿de acuerdo? Y me hago dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el papel de la transferencia de políticas en la formación de la política? Es decir, lo que me pregunto es, ¿por qué el Gobierno de Madrid copia otro modelo tal cual, con los mismos contenidos, con las mismas medidas? Algo que en principio no tenía sentido, ¿no? No tenía mucho sentido, ¿no? Tratándose también de gobiernos, como digo, con ideologías muchas veces distintas, ¿no? Es decir, no parece que cuadrara esta pregunta. Y luego me interrogo también sobre el poder, ¿no? ¿Dónde está y cómo se hace presente el poder de los actores en la formación de la política, en la elaboración de esta política? ¿Dónde está el poder y cómo funciona el poder? Son preguntas que a mí me sirven de orientación en la investigación. Bien, el marco de análisis que utilizo, y sobre esto no me voy a entretener ya mucho más, como decía, utilizo un marco de análisis complementario, por una parte, digamos, los marcos analíticos de las corrientes múltiples, de, bueno, pues los académicos, las personas que nos dedicamos al tema del análisis de políticas públicas, conocemos a John Kingdon, ¿no? Esa idea de que, bueno, pues un problema que aparece en la escena pública, digamos, pues se concreta una alternativa, ¿no? Que de alguna manera aprovecha una circunstancia que ocurre en el sistema político, cambios de gobierno, cambios de cualquier índole, que hace que esa reforma se incluya, digamos, y se incluya en la agenda política, en la agenda de gobierno, y se concrete, digamos, en un producto que es la política pública. Bien, este marco, digamos, lo complementé con el marco de coaliciones promotoras, digamos, otro marco, digamos, instrumento metodológico que para mí fue muy importante porque incluye la variable ideas, la importancia de las ideas y los valores en el comportamiento de los actores, ¿de acuerdo? Para mí fue fundamental, digamos, esta combinación de esas dos herramientas metodológicas. Bien, no me entretengo más sobre eso y ahora mismo pues, lo que voy a hacer es, en esta segunda parte de la presentación, es pues, comentar, digamos, algunos aportes logrados, digamos, por la investigación, los resultados, ¿de acuerdo? Algunas limitaciones y algunas preguntas. Bien, conclusiones. Una de las primeras conclusiones a la que llega la investigación es: el proceso de descentralización política del Estado español abrió efectivamente, sería una de las variables independientes, es una de las variables independientes que yo he utilizado en la investigación, la transformación del Estado, la descentralización del Estado, abre precisamente una oportunidad para que los gobiernos regionales reformen la sanidad, obviamente sin cambiar el modelo original, porque hay, digamos, una distribución de competencias que le llamamos, en este caso, en el caso sanitario, también en el caso educativo, de competencias concurrentes. ¿Qué quiere decir con competencias concurrentes? Son competencias en las que los dos niveles de gobierno tienen, digamos, capacidad regulatoria. Por tanto, los gobiernos regionales lo que hacen es cambiar, intentar cambiar, aquellos que quisieron, obviamente, reformar la parte, digamos, que estaba dentro de sus competencias, que es fundamentalmente lo que es la organización y fundamentalmente lo que es la gestión de los recursos, ¿de acuerdo? Pero no podía cambiar, ¿no? La ley básica, la Ley General de Sanidad, ¿no? Y ese modelo al que me había referido no podía cambiarlo, es decir, no podía cambiar el tema de que el modelo pivotara sobre la idea de la cobertura universal, sobre el aseguramiento público y la financiación pública. Pero sí las reformas, digamos, han ido por la vía de, y en Madrid ocurrió eso, aprovechó, digamos, la descentralización y el gobierno, en este caso del Partido Popular, aprovechó, digamos, esa ventana de oportunidad que se abrió, esa policy window, aprovechó para reformar. Es decir, ¿y qué papel jugó, digamos, lo que se llama la transferencia de políticas? Transferencia política es, digamos, un concepto que se refiere a eso, es decir, transferencia de política se refiere a un concepto de policy learning, de aprendizaje, porque unos gobiernos aprenden de otros gobiernos. ¿Qué papel tiene en la formación de las políticas? Pues en este caso la conclusión a la que llego es que el gobierno de la Comunidad de Madrid, además de aprovechar obviamente esta oportunidad para reformar la gestión y la organización de la sanidad en Madrid, digamos, fue un cambio cuya explicación estuvo, digamos, en el centro de la explicación de este cambio, estuvo fundamentalmente, y en gran parte de las reformas, luego al final, digamos, planearé sobre el tema de la reforma un poco a nivel internacional,
gran parte de las reformas en temas sanitarios, en políticas sanitarias, tienen que ver con, digamos, con el comportamiento de los actores, en el cual, digamos, casan muy bien, digamos, los temas que tienen que ver con la ideología política o la ideología y los intereses de los importantes grupos de actores con interés en la política. Estamos hablando de sector empresarial, sector farmacéutico, estamos hablando de aseguradoras, etcétera, etcétera, que tienen un gran impacto y que de alguna forma condicionan y una gran capacidad de condicionar las reformas en cualquier país. ¿De acuerdo? El ejemplo es, ¿no?, Estados Unidos, ¿no? Volveremos luego sobre eso. ¿De acuerdo? En el caso de estudio, digamos, de la investigación que he presentado, entonces queda también claro que la importación de la reforma sirvió a los gobernantes, en este caso, la importación del modelo de reforma catalán sirvió al Gobierno de Madrid a varios objetivos. Y eso ya no lo dice la literatura de transferencia de políticas, ¿no? Porque cómo los gobiernos utilizan la experiencia de otros gobiernos. Pues en este caso queda demostrado que el Gobierno de Madrid, de alguna forma, aprovecha, digamos, la experiencia de las reformas sanitarias de Cataluña para legitimarse. Algo que, como decía el profesor Villori ayer, todos los gobiernos necesitan siempre, cuando de reforma, necesitan justificarse, necesitan justificar las reformas, necesitan legitimarse, ¿de acuerdo? Segundo, para responder a una presión del entorno, en el año 2002, la reforma sanitaria en Madrid es desde el año 2001, en el año 2002 el Gobierno central había decidido que había que cerrar el periodo de transferencias. Por tanto, una solución había que tomar. Y esa solución ya estaba preparada. Esa alternativa ya estaba preparada. Era una alternativa que ya estaba fraguada. Era una reforma que ya estaba fraguada. Fuera, digamos, de los ámbitos institucionales. Es otra de las conclusiones a las que llega el trabajo. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas que me hacía en un principio, les decía que me interesaba sobre el tema del proceso de la reforma de esta política, otra de las preguntas que me hacía era sobre el poder. Algo sobre lo que los politólogos, los científicos sociales, especialmente los politólogos, sobre lo que siempre nos hemos interesado. Entonces yo, como aprendiz e investigador, quería saber en los procesos de elaboración de políticas dónde se ubicaba el poder y cómo se manifestaba de cuerpo presente el poder. Eso ¿no?, que todos de alguna forma identificamos también, digamos, con el gobierno, con las instituciones, especialmente con el gobierno, ¿no?, y con los grandes agentes económicos, los grandes, ¿no?, multinacionales, etcétera, etcétera. El poder aquí en la formación de la elaboración de la política de reforma sanitaria, ¿dónde estaba, ¿no? Bien, pues la investigación me llevó a las conclusiones siguientes, es decir, que digamos que el poder en la elaboración, en la formación de esta política de reforma sanitaria se jugaba en dos terrenos. Un primer terreno, en un terreno informal, en un escenario informal. A lo mejor la palabra escenario es más interesante. En el escenario informal, un escenario informal en el que está, digamos, la policy community de la sanidad pública en Madrid, es decir, todos esos actores que tienen intereses, que comparten valores, que forman una red, ¿no?, que comparten valores, creencias, visiones del mundo sobre qué tiene que ser la política sanitaria y cómo tiene que ser la reforma sanitaria. Y dos, un segundo escenario en el que también está el poder, que es complementario, que es el escenario institucional, en el que todos identificamos automáticamente con el poder, ¿no?, que son las instituciones, que son el gobierno, por este orden, los parlamentos, los tribunales, incluso la propia burocracia, la propia administración pública, que tiene bastante más poder del que a veces estamos dispuestos a reconocer, ¿no? Entonces, por tanto, encontré que en dos escenarios se había jugado la partida de la formación de esta política. En dos escenarios el poder, digamos, se hacía presente. Había poder. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el poder del primer escenario? Porque el del segundo lo podemos intuir. El poder, digamos, en el primer escenario era el poder de definición de la realidad sanitaria. Si los actores privados, es decir, empresas, colegios profesionales, incluso consultoras, uno de los actores fundamentales que participó y definió el problema de cuál debería ser las reformas sanitarias
con la descentralización en España era el mundo de la consultoría. Primera tarjeta roja. Bueno, ya termino. El mundo de la consultoría. Mucho poder. Actores privados definiendo la realidad. Ese es su poder. La capacidad de definir la realidad que tienen los expertos, que tienen los consultores, que tienen, digamos, también, todos los lobbies y todos los actores con poder y con intereses en definir el modelo de reforma, ¿de acuerdo? Según sus creencias, según sus valores, según sus intereses, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su segunda nivel digamos, de influencia? Pues la capacidad que tienen de influencia, de influir en la agenda de estos actores que actúan, digamos, en el escenario informal, ¿de acuerdo? Luego, en el escenario formal, obviamente, lo que ocurrió en este caso de la formación de la política de reforma sanitaria, en el escenario formal, lo que ocurrió es que se legitimaba lo que se hacía era legitimar esta reforma, pero una reforma que no se había definido, una reforma que no se había formulado en ningún caso en el escenario formal, ¿de acuerdo? En el escenario institucional. Continúo porque si no me van a volver a sacar ya la tarjeta roja y me echarán. Bueno, en definitiva, en conclusión de la investigación respecto a la reforma sanitaria. Yo he observado a través de esta investigación, la conclusión que saco es que, después de lo dicho, que en el caso de estudio la formación de la política está muy condicionada por una élite, por una oligarquía, y que está estructurada en torno a sus intereses y sus propios valores, de unos grupos muy concretos con capacidad de incidencia en el proceso de formación de las políticas. Es decir, la definición de reforma política sanitaria, en este caso, era, digamos, un hecho muy elitizado y muy oligarquizado, en el que solo unos grupos, digamos, formaban parte de esa comunidad política, ¿de acuerdo? En segundo lugar, estos intereses son, como hemos visto, al jugarse el poder, digamos, en dos escenarios, esos intereses, ¿no?, esos valores encarnados en la reforma, son legitimados por las instituciones. De hecho, muchos grupos de estos lo que hacen es incluso poner a los propios, en este caso, poner a los propios gobernantes, a los propios consejeros de sanidad. El consejero de sanidad era una persona que estaba en el gobierno, pero que al tiempo había estado en el mundo de la consultoría, en el mundo de la... ¿De acuerdo? Por tanto, estos grupos definen las reformas e incluso ponen a quien tiene que legitimar la reforma, ¿no?, formalmente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que he observado es que estos intereses son posteriormente legitimados por los parlamentarios. Ellos ponen de manifiesto la desigualdad. Y lo que he observado es que lo que pone, este caso, lo que refleja es, lo que pone de manifiesto es la desigualdad que hay entre los distintos grupos sociales para acceder a la agenda gubernamental. En este escenario que yo he definido, a partir de esta investigación, la pregunta que me hago es, y que a la que no he encontrado, digamos, respuesta a partir de todas estas preguntas y todas estas, digamos, conclusiones a las que he llegado, una de las preguntas que no tienen respuesta es, entonces, si las políticas, en este caso de reforma sanitaria, están muy oligarquizadas, están muy oligarquizadas, son unos grupos los que definen la realidad sanitaria conforme a sus valores y sus intereses, y luego utilizan a las instituciones para legitimarlas. Mi pregunta es, ¿quién define y defiende el interés general? Si esto es así, ¿quién define y defiende el interés general? Ah, no, yo tengo la respuesta. Ramón me dirá, Fernando, hombre, la respuesta está clara, son los gobiernos, ¿no? Son los gobiernos los que definen y defienden el interés general, o eso por lo menos creemos todos los ciudadanos. Pero mi duda a esta respuesta es, pero hemos comprobado, en este caso, he constatado que los gobiernos son parte de esta visión parcial del mundo. Son arte y parte de esta visión parcial del mundo. Y que representan de alguna forma y están representados en nuestros procesos oligarquizados de formación de las políticas.
la conclusión a la que llego es que los gobiernos, en los procesos de reformas, de grandes políticas, estamos hablando de política sanitaria. La política sanitaria, por darle un dato en España, representa de una región el 40% de su presupuesto, y en algunos casos el 50%. Estamos hablando de una política en la que hay muchos intereses, y muy jugosos intereses también, ¿no? Y muy jugosos beneficios, y muy jugosas y magras, beneficios en torno a la política sanitaria. ¿De acuerdo? Ya termino. Panorama, porque no me quería ir, digamos, sin ofrecer, sin abrir el panorama, no solo hablar de este caso, del caso de Madrid, que yo he comentado, cómo se han producido reformas que lo que han ido es, digamos, una forma, favorecer la externalización en la gestión, la reorganización del subsistema sanitario y las tensiones hacia la privatización. Hoy día, llevamos una semana, llevamos unos días, en la que realmente el subsistema sanitario madrileño está en pie de guerra. Está en pie de guerra porque el nuevo gobierno lo que ha anunciado es, justificado un poco también en el contexto de ajustes fiscales, lo que ha dicho es que, bueno, pues 9 hospitales de la red asistencial madrileña, 9 hospitales y 27 centros de salud pasarán a estar gestionados por la iniciativa privada. ¿De acuerdo? Es decir, abre una brecha, es decir, ya esta ley lo hizo, abrir una brecha para la creación de eso que se llamaba y que, digamos, recomendaban los grandes organismos multilaterales, Organización Mundial de la Salud, Fondo Monetario Internacional, OCDE, que lo que había que hacer en las reformas sanitarias era introducir más mercado, liberalizar. ¿De acuerdo? Bien. Panorama de reformas sanitarias a nivel internacional. Termino. Europa. En Europa, digamos, lo que sí tenemos es una experiencia, hay un consenso generalizado en torno a la idea de que en Europa tenemos básicamente 2 modelos sanitarios, ¿no? Un modelo corporativo, bismarckiano, ¿no?, financiado con cotizaciones sociales a través de unas cajas de aseguradoras, por la vía de que cotizaciones entre trabajadores y entre, digamos, empleadores, ¿de acuerdo? Y luego están los servicios nacionales de salud, como el español, el británico y otros, ¿de acuerdo? Tenemos dos modelos que tienen algo similar, es que todos los modelos, de alguna forma, digamos, pivotan sobre la idea de que es un derecho ciudadano y que es una responsabilidad del Estado garantizar la protección de la salud. Y que fundamentalmente estos modelos pivotan sobre la idea de que las 3 funciones básicas de cualquier política sanitaria, financiación, aseguramiento y prestación de servicios, provisión, las desarrolla el Estado. Europa, en algunas cosas que sí puede aportar y aporta experiencia bastante relevante, es en la idea, y hay un consenso generalizado en Europa, sobre la idea de que estos modelos no nos los podemos cargar porque han sido, digamos, la columna vertebral de nuestro estado de bienestar. Un segundo, madre mía. Un segundo fuera. Bien, entonces Europa, de alguna forma, es una prueba de que estos modelos han funcionado y han creado y han reducido drásticamente las desigualdades y han reducido drásticamente la pobreza, ¿no? Nuestros modelos de estado de bienestar, de alguna forma, si han sido exitosos es precisamente porque han pivotado sobre estas, digamos, grandes políticas educativas, sanitarias, servicios sociales de carácter universal, financiados con impuestos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? De cobertura universal. Bien. ¿De dónde se han situado en Europa, digamos? A pesar de eso, sí ha habido críticas, digamos, a la gestión sanitaria, y especialmente en los 80, en los 90, se produjeron, digamos, una oleada de reformas en Francia, en Inglaterra, en Alemania incluso, etcétera, etcétera, reformas que parecía que iban a cambiar todo el sistema, pero luego no cambió tanto, efectivamente. Y luego hay una cosa, digamos, que el centro de las reformas en los modelos europeos está en dos elementos básicos. Por una parte, la preocupación por la sostenibilidad económica. Preocupación por la sostenibilidad económica del modelo. Y la idea de, digamos, que está empezando a abrirse un hueco también, la idea esa de que, digamos, los sistemas sanitarios tienen que ser más eficaces, más eficientes, económicamente, digamos, más... es decir, esos valores de la eficacia y la eficiencia están otra vez de nuevo, digamos, llamando a la puerta frente a los valores de la solidaridad, equidad de los sistemas. ¿De acuerdo? Por tanto, eso justifica también la idea de que hay que generar mercado,
introducir iniciativa privada, la idea de la colaboración público-privada, etcétera, etcétera, con la idea de, digamos, de mejorar la eficacia. Pero solo en la provisión. El centro de las reformas está siempre en la provisión. En ninguna manera en Europa, en ningún país europeo, excepto las ideas que puso en marcha Margaret Thatcher en los 80, ¿no?, de reformar, digamos, el Servicio Nacional de Salud, un Servicio Nacional de Salud importantísimo y de muy buenos resultados, que luego Tony Blair pues, tuvo que, digamos, echar mano de 1,5 billones de libras para poder recapitalizarlo porque se había descapitalizado, ¿de acuerdo? Bien, entonces las reformas van por ahí, por la provisión, ¿no? Introducir novedades, innovaciones en la provisión, la externalización, la colaboración público-privada, introducir innovaciones, digamos, que permitan también al sistema sanitario, digamos, adaptarse a los tiempos, digamos, que están cambiando mucho en términos de envejecimiento de población, del desarrollo de las tecnologías y los tratamientos cada vez más caros, ¿de acuerdo? Bien. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que sería otro modelo, en Estados Unidos es un modelo absolutamente distinto. Hace 4 días hemos estado viendo, digamos, el debate que había, ¿no?, sobre la reforma sanitaria de Obama. La reforma sanitaria de Obama no tiene nada que ver. Es decir, Obama lo que ha intentado es poner en marcha, digamos, una reforma que pudiera dar cobertura a 30 millones de personas que hoy en Estados Unidos están sin cobertura. ¿De acuerdo? Eso es todo. Muchas gracias y disculpa por...